Buen día a todos. En este caso revisaremos tres oportunidades que hemos visto en el mercado Forex y el mercado de commodities. En primera instancia vamos a revisar el par euro contra el dólar canadiense para poder ver la oportunidad en corto que nos está brindando justamente en este momento. Em, para verlo a grandes rasgos en un time frame diario, vemos que el precio ha desarrollado una tendencia alcista bastante importante que justamente al rebotar en estas líneas de tendencia azul, vemos claramente que el precio desarrolla un nuevo impulso al alza. Claramente si hubiésemos comprado en esta tendencia, hubiésemos tenido bastantes beneficios. Sin embargo, después de la extensión tan grande que ha hecho justamente desde el último punto en el que tocó, en este caso aproximadamente en el mes de enero, vemos que claramente el precio empieza a desarrollar signos de desaceleración justamente después de unas semanas, unos días después de este impulso, lo cual indicando una reducción de las órdenes de compra y un aumento paulatino de las órdenes de venta. Justamente la vela de cierre de la semana pasada fue una vela envolvente bajista que literalmente marcó una nueva pauta, que en este caso será una dirección hacia la baja, tomando como perdido todas las ganancias realizadas estos días anteriores. Por ende, este rechazo continuado de estos niveles superiores nos indicaría un posible inicio de una corrección, en este caso, posiblemente hasta los niveles del 50% de FIBO. Si trazamos el FIBO de acá hasta acá, sería más o menos el 50% del recorrido de ese impulso, o en este caso, hasta los niveles marcados por la media exponencial de 50 periodos. Si lo vemos en un time frame de 4 horas, vemos claramente cómo ese proceso de desaceleración viene dado por una cuña alcista que, como sabemos técnicamente, a la hora de romperse, pues nos indicaría un cambio de tendencia del tamaño más o menos de la proyección del ancho de la cuña. Por ende, este mismo ancho, trazarlo hacia abajo, nos indicaría más o menos una directriz parecida a la que ya habíamos visto en un time frame daily, en el cual la media de 50 periodos podía ser un posible target y también un 50% de todo este impulso. Justamente después de estas ganancias, vemos que claramente a pesar de estas subidas, el MACD viene con un recorrido bajista dándonos una divergencia muy clara en el precio que nos indicaría, pues, en este caso, el aumento de órdenes de venta y un posible movimiento de reversión. Si lo movemos a 2 horas para verlo más claramente, tenemos soportes y resistencias claramente trazados que nos pueden servir como puntos de reversión. Claramente el precio, después de haber roto esta estructura, está empezando a desacelerar con velas de cambio justamente en esta zona, que viene dada en parte por la zona en la que se encuentra la media de 50 periodos en un time frame de 2 horas, o inclusive en un time frame más corto que ustedes puedan observarlo, y este nivel de resistencia intradiario marcado por el punto en el que está en este momento, esta mecha de exhaustación justamente en esta zona, estos niveles y estos niveles. Por ende, podríamos ver dos escenarios. Un posible doble tope en esta zona que en parte invalidaría la vela envolvente bajista que estábamos observando, que es parte de todo este movimiento bajista, en el cual nos dejaría de interesar ese movimiento tanto, o más bien un rechazo, como está haciendo justamente en este nivel, para poder buscar ahora velas de cambio que nos den confirmaciones hacia los niveles de menos 27 de FIBO o menos 61, que también están muy cercanos al este nivel de soporte para corto en este par. Por ende, vemos que todas las confluencias nos indican una dirección bajista, incluyendo también que aquí también se puede observar la divergencia en el MACD de una manera mucho más clara que en el time frame diario. Vámonos en este caso al par dólar neozelandés contra el dólar americano, en el que también podemos observar una oportunidad en largo que en este caso dependería del price action que venga desarrollando el precio. Si lo observamos en un time frame diario, vemos que claramente el peso está en una tendencia alcista por un impulso hecho justamente en este nivel de soporte bastante claro, que después de un retroceso aproximado del 30%, comenzó otro impulso al alza que justamente en este momento está desacelerando para realizar este periodo de contratendencia. Por ende, lo que hemos hecho es trazar un nivel de Fibonacci desde este punto, que fue el rebote en la media móvil de 50 periodos, justamente hasta arriba para poder ver posibles momentos en los que este nivel de contratendencia podía empezar a desacelerar, que en este caso ha sido justamente en el nivel de 61.8 y justamente también entre la zona del 50% de FIBO. Vemos que claramente este periodo en el que el precio se encuentra ahora también está marcado por un nivel de soporte intradero bastante importante, respetado justamente el día de ayer,
por estas velas que están acá, incluso por estas velas que no han podido penetrarlo, también sirviendo como resistencia dinámica en el caso de la media móvil, también en estas mechas y en estas mechas que vemos anteriormente, nos ha servido como un punto bastante interesante. Por ende, confirmar con un price action alcista en este precio y en este caso una posible vela envolvente o un movimiento alcista que rompa estos niveles de contratendencia nos indicaría a favor en este par. Si lo observamos a 2 horas vemos claramente esta bandera alcista que es básicamente el movimiento de contratendencia que habíamos observado anteriormente, que también hace confluencia justamente con el nivel de la tendencia alcista que nos habíamos utilizado como referencia para buscar largos en el precio. Por ende que claramente se ve una posible formación de hombro, cabeza a hombro invertido en el precio que en este momento buscaríamos la ruptura y el retest justamente en este nivel del cuello del hombro cabeza a hombro para seguir con una continuación alcista que a su vez también significaría una ruptura de este nivel de contratendencia. Por ende, en este momento lo único que nos queda esperar es una clara ruptura del precio o más bien un rebote en este nivel de la tendencia alcista para poder confirmar el posible impulso alcista. En el caso de que no veamos ese price action y lo que veamos es una ruptura clara de la tendencia alcista, pues todos nuestros largos quedarían invalidados, más bien incluso podríamos buscar oportunidades de corto, ya que a la hora de romper este nivel de soporte que ahora pasaría a ser resistencia y un retest justamente sobre esa zona, pues nos brindaría, si en el caso de que la tendencia bajista sigue respetada, una posible oportunidad de corto. Así que en este momento nos encontramos en observación y apostando a que sería una compra mucho más clara si vemos que el hombro cabeza a hombro llega a cumplirse. Vamos a buscar también una oportunidad en el oro, en este commodity, ya que está apostando prácticamente a la debilidad del dólar en general. Si lo vemos en un time frame diario, vemos que el precio también viene marcando una tendencia alcista muy importante respetada en estas 3 ocasiones, donde justamente después de tocar el impulso es fuerte, toque, un impulso fuerte y un toque y un impulso fuerte. Trazamos un Fibonacci justamente después desde el rebote hasta el nivel máximo y vemos que claramente el precio empezó a desarrollar velas de cambio con básicamente 3 mechas de rechazo que en este rebote, una tendencia alcista que al parecer ahora el precio viene respetando. Si trazamos un nivel de soporte, justamente en la zona en la que el precio rebotó también es respetada en el pasado y en esta mecha de acá. Sin embargo, no es un soporte tan claro como este nivel de soporte, por ende nuestro posible largo en este precio se encuentra en observación y dependería de otros factores para abrir una posición en largo. Si lo observamos a 4 horas vemos que claramente la tendencia alcista venía dada también por un movimiento de contratendencia que el precio en efecto rompió sin ningún tipo de problema, pero después comenzó a retroceder también para llegar otra vez a la tendencia alcista. Trazamos un FIBO desde el impulso alcista dado por el precio, vemos que claramente nos ubicamos entre el 61.8 y el 78.60 aproximadamente, que serían niveles de retroceso de alta probabilidad en los que al seguir viendo price action alcista, pues nos seguirían indicando movimientos de impulsos sí, más o menos hasta los niveles máximos anteriores, que serían unos posibles objetivos en el precio, o más bien simplemente hasta los niveles de la resistencia intradiaria. Si también vemos claramente este nivel de soporte que justamente está ahora en el precio, vemos que ha sido respetado en muchas ocasiones, como puede ser acá, acá, en este punto y luego en estas 3 ocasiones, dándonos justamente un respeto, justamente cuando el precio no lo había logrado romper, pero sí rompió el nivel de tendencia bajista. Por ende teníamos esa ruptura, esa especie de banderín para luego tener una segunda ruptura el día de ayer en la que confirmamos la ruptura de ese nivel de resistencia que ahora pasó a ser un soporte, que vemos que ahora el precio al parecer está rechazando. Por ende, si nos vamos a 2 horas, vamos a ver cómo claramente ese rechazo se ve mucho más continuado y vemos cómo después de esa vela alcista en que rompió ese banderín que habíamos formado después de la ruptura de la contratendencia, nos está generando una nueva tendencia alcista mucho más corta, pero un poco más empinada, que también podría servir como una especie de indicativo para buscar largos en el precio. Si bajamos un poco más y lo vemos a 1 hora, vemos como también
este rechazo se da como confluencia también la media exponencial de 50 periodos, lo cual sería una segunda confluencia a considerar en el precio, que también fue el punto justamente donde rechazó ese nivel de los 1.332, 1.332 dólares por onza de oro. Así que es un nivel claramente interesante para observar. Podríamos ver una desaceleración en el precio para ver otra bandera parecida a esta y poder hacer una segunda compra hasta estos niveles de 13.45 o repito, hasta los niveles máximos del 13.60, que podría darnos bastantes beneficios con un ratio de riesgo bastante corto, ya que ubicaríamos nuestros stops por debajo de las tendencias alcistas. También se puede ver un posible hombro cabeza a hombro en este precio, que claramente se cumplió a la hora de verlo roto. Sin embargo, nos encontramos en el proceso de retest. Ver una confirmación justamente en esta zona, que repito, sería la confluencia entre el nivel de soporte, la media móvil y la nueva tendencia alcista, nos daría tres razones para poder entrar en largo hasta estos niveles de objetivo, bien sea a corto plazo o a mediano plazo, siempre apostando en este caso a la debilidad continuada del dólar americano.